Buenas tardes. Muy complacido con el Banco de la República porque me permite socializar las reflexiones que estoy llevando a cabo desde todos mis años que he estado investigando sobre la arquitectura en Barranquilla y particularmente sobre ese movimiento importante de Barranquilla que fue el movimiento moderno que se desarrolló después de la Segunda Guerra hasta los años 60, 65. La gente le pone como términos generalmente la Revolución de Mayo del 68, que sucede una serie de cosas o épocas en que también Robert Venturi, un arquitecto americano, cuestiona los principios del movimiento moderno y luego van surgiendo otras estéticas urbanas para el mundo entero en general. Y ese movimiento pasó por Barranquilla. Entonces, no voy a hacer un recuento pues, de la historia del movimiento moderno, que quien lo puede, pues, lo puede mirar en el libro o en las investigaciones que yo he hecho. Traigo más que todo algunas dudas, unas incertidumbres por las cosas que están sucediendo, incluso después de lo que ha sucedido en Colombia a raíz de la Constitución del 91, lo que eso implicó para las ciudades, lo que implicó la construcción del Ministerio de Cultura y todo el andamiaje legal sobre lo que es patrimonio. Entonces, traigo a colación una pregunta, que es ¿cómo se puede ser patrimonio en una ciudad que se considera moderna? Barranquilla es una ciudad moderna. Entonces, ¿por qué hay un problema semántico? Pues es un problema también epistemológico. Lo moderno es siempre lo actual. Siempre estamos viajando en la actualidad, siempre queremos estar viviendo en el presente y se genera una contradicción con respecto a lo que significa la tradición, que la tradición es simplemente mantener lo mismo. El movimiento moderno surge como un movimiento siempre de innovación y no de mímesis. El periodo republicano era una mímesis de lo que eran las referentes estéticos del clasicismo. Y siempre era la búsqueda de la estética refiriéndose a lo que el clasicismo decía que era bello. La estética del movimiento moderno plantea siempre un proceso creativo, permanente, de cambio constante. Entonces, ahí se generan algunas dicotomías conceptuales. Incluso para poder, digamos, darle un contexto histórico de patrimonio a la arquitectura del movimiento moderno, se creó en los años 89 en Holanda un movimiento que se llama el DOCOMOM, que se llama Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, que es un poco la sigla general. Entonces, voy a traer esa discusión de cómo se hace patrimonio en un mundo que se considera moderno y especialmente Barranquilla. Y voy a montar sobre esta historia urbana de Barranquilla, historia de la arquitectura, una parrilla conceptual traída de Antanas Mockus. Antanas Mockus plantea para la construcción de ciudadanía esta tríada entre moral, ley y cultura. Él plantea que la manera de construir ciudadanía y de construir ciudadanos se trabaja sobre tres tópicos. La ley establece unas normas, unas leyes, un comportamiento. La cultura determina otro comportamiento y la moral con respecto a los juicios individuales de cada uno de nosotros, de cómo actuamos, ayuda a la construcción de ciudadanía. Entonces, si eso lo trasladamos al patrimonio urbano, tenemos que ver qué cosas de la ley ayuda a generar un patrimonio urbano, qué cosas de la cultura y qué cosas de la moral. De la ley está claro, generalmente, por ejemplo, Barranquilla, el Prado, Alto Prado y Bellavista lo declaran zona de conservación histórica, tipológica especialmente, en el año 93, cuando no existía todavía el Ministerio de Cultura, sino existía Colcultura. Y toda la legislación que se ha ido construyendo de patrimonio surge de los años 90 y particularmente también con la Ley de Ordenamiento Territorial, los POT, que exigen que los municipios establezcan una valoración de su patrimonio y todo eso se ha ido, desarrollando más como cosas como el PEN, los planes especiales de protección, las declaratorias de centros históricos, todo un paquete normativo que hace que el patrimonio juegue un papel importante en la construcción de ciudades y en la construcción de la cultura. Entonces, nos hemos montado en esto en una sociedad que no tenemos una tradición, una cultura de conservar.
porque Barranquilla siempre le ha apostado al progreso. Y vamos a ver cómo el progreso va destruyendo al progreso. Y entonces existe una dificultad para cómo ponernos de acuerdo en definir qué es lo que es patrimonio en un mundo que es moderno. Y eso también en el proceso de tratar de construir una ciudad. En los términos de urbe, polis y civitas, es decir, para ser una ciudad, ciudadanos necesitamos, hay unas políticas, una política que está en la ciudad. Hoy tenemos un gobernante que responde a unas políticas públicas y a una visión de mundo que establece la polis, la política, la urbe, que es precisamente lo que se construye, y las civitas, que ciudadanos producimos que digamos que se reconozca en esa urbanidad, en ese urbanismo, en esa forma de ciudad, que se reconozca en las políticas públicas para que sea ciudadano y viva en un ambiente urbano como tal. Entonces, ese es un poco el marco conceptual con que voy a abordar parte de la historia de Barranquilla y los problemas que tiene con su conceptualización. Aquí vemos precisamente otra tirada de contradicciones entre la tradición, lo moderno y el futuro. La tradición se basa sobre hechos conocidos, permanentes, que se repiten y que la gente reconoce como parte de su cultura. El moderno, especialmente el concepto de la modernidad, está montado sobre la noción del progreso y básicamente en una concepción del mundo racionalista, basado en la ciencia y la técnica. O sea, la ciencia y la técnica constituyen el mundo moderno y con eso se plantea crear el futuro, que el futuro siempre es incierto. No obstante, el futuro, y a veces cuando no conocemos el pasado, y por eso lo pongo punteado, el futuro termina repitiendo las tradiciones porque no se reconoce el pasado. O sea, no podemos plantear a veces proyectos de futuro desconociendo el pasado. Y eso se va a presentar mucho aquí en este. Entonces voy a mostrarles primero esta escena. Bueno, aquí vemos uno de los primeros gestos de ese progreso, destruyendo el progreso, y en plantearlo en los términos de eso, o sea, la tradición, la ley y la moral, es decir, la ley yo creo que se violó. El gobernante no respetó, digamos que el barrio El Prado es un bien de interés cultural de la nación. Ya ni siquiera es particular, es del 2005 la declaratoria. No creo que haya pedido permiso el alcalde para tumbar el edificio. Entonces ya hay una primera violación de la ley. La moral también, que en este caso los gobernantes, ¿cuál era el concepto moral para haber tumbado el edificio? Y la cultura estuvo, digamos que ausente de un proceso de reconocimiento de nosotros, de la importancia que tuvo para la historia de Barranquilla la Mira de la Rosa. O sea, no del Coliseo, una concepción clara de la importancia que tenía para la historia el Coliseo cubierto. Esta es la imagen del Humberto Perea, una postal de móvil de 1964. Este fue un proyecto del arquitecto Blanco. La construcción la hizo González Ripoll. Era un proyecto para 8.000 espectadores y tiene unas vigas postensadas que tiene más de 30 metros de luz. En aquel entonces era una proeza tecnológica, precisamente de la técnica, de la modernidad, de tratar de buscar superar la gravedad. Entonces, este fue un proyecto desde el punto de vista de la audacia arquitectónica o tecnológica muy interesante para la época. Y ubiquémonos en el año 61. En que se hizo este proyecto. E incluso
Luego en el 71 otro arquitecto famoso, Vittorio Magaña, que fue también el líder del proyecto del Teatro Mira de la Rosa, propuso un proyecto de restauración que creo que se hizo, que fue el segundo piso ese que se le pone, que está ahí en el dibujo es dibujo de Vittorio Magaña donde muestra la adición. Aquí vemos otra imagen, ya que incluso se toma como una imagen de desarrollo para la ciudad, porque hace parte de una foto tomada de la revista Barranquilla Gráfica. O sea, era importante para la ciudad como símbolo, así como y todavía es símbolo el edificio García. En su momento era de orgullo y reconocimientos como de identidad urbana el Coliseo Humberto Perea. E incluso el proyecto fue sometido a un análisis para ver si se conservaba o no. Tuve conocimiento de que en la oficina del ingeniero Jaime Curbelo se estuvieron haciendo unos cálculos del comportamiento estructural de este proyecto a instancia de alguien que puso una tutela. Nunca se supo qué ciudadano o persona solicitó que se investigara y que se estudiara. Y aquí se hizo un análisis de computador contemporáneo que se llama elementos finitos. O sea que pedacito por pedacito se puede hacer un análisis. Jaime me cuenta que él dice, sí se puede conservar, vale mucha plata, vale plata. Entonces aquí es donde yo veo cuál es la apuesta que nosotros hacemos. Si las cosas valen plata, vale la plata, si vale la pena invertir dinero en recuperar el patrimonio y la cultura y lo que es significante para nosotros los barranquilleros. Entonces, esa es la apuesta que nosotros... Pero generalmente, o por lo que uno ve también por los gobernantes, también dicen, no, vamos a hacer una obra mejor que esta, que el progreso tumba el progreso, y no tienen en cuenta, digamos, el valor de los símbolos construidos y la importancia que tienen para la construcción de ciudadanía. Aquí vemos las gradas. Me decía Jaime que tenía algunos problemas de algunas gradas con diferencias de tamaño, pero eran cosas menores comparado con la concepción espacial del proyecto. Y vemos algo muy importante. Era el sitio de encuentro del festival del carnaval, de la batalla del festival de orquesta. Y fue generando una tradición y lo que llaman los arquitectos un locus de la tradición en el lugar de generar, que era un carnaval, que era un espacio para la alegría, fundamentalmente. Si bien es cierto, hubo peleas de boxeo, existían también espectáculos como el festival en el hielo, sí, el festival del Holiday Nights, exactamente. Particularmente fue muy importante como símbolo de la alegría. Y aquí era donde y aquí por eso que traje a colación al Joe Arroyo, que se ganó 18 congos de oro, y gran parte de los congos de oro se ganó por allá. Y es una figura emblemática del sentir del barranquillero, del sentir de la alegría. Entonces, y lo quiero comparar aquí con el Coliseo Romano. El Coliseo Romano milenario, es patrimonio milenario para memoria de la violencia como espectáculo. Y si nosotros podemos tener un grado de civilizador, es que nosotros, el Coliseo cubierto era Humberto Perea, era un patrimonio desaparecido de la memoria de la alegría del barranquillero. Esas cosas, esas sutilezas, son supremamente importantes para conservar, para digamos, construir ciudadanía. Y por eso que la importancia del patrimonio, de la construcción del patrimonio construido, es que configura el territorio, configura las imágenes, las escenas urbanas donde transcurre el tiempo y donde transcurre la ciudadanía. Entonces, después, por favor. Entonces, ese es el significado. Y vemos, esto es lo que se construyó. Esto es lo que se construyó. Una bodega que no dice nada, que entre otras cosas está construida en estructuras metálicas. Las estructuras metálicas perecen rápidamente en Barranquilla. Yo tuve un negocio de estructuras metálicas 20 años y no saben lo difícil que es conservar esta arquitectura. E incluso me decía un ingeniero que a raíz de la ciénaga de la isla Salamanca, que es un estuario, Barranquilla y la zona de Ciénaga está considerada como la segunda zona más salitrosa del mundo. O sea que es un problema complicado luchar contra el problema del clima, de la oxidación. Entonces, no es la propuesta más adecuada.
Y de todas maneras, pensar un progreso tumba otro, una obra tumba otra obra y vamos montados sobre el caballo supuestamente del progreso, borrando permanentemente el pasado. Y eso es un problema, digamos, también de la cultura, porque la cultura nuestra está montada sobre eso. El barranquillero se construyó en la modernidad, en que todos teníamos que tener la última moda. El barranquillero es novelero, e incluso en el periodo, porque no hicimos parte de la colonia, sino el periodo de la República. El periodo de la República era ya la concepción del individuo, de cada uno tener su propia fachada, y entonces se generó el problema del fachadismo. Pero en la época de la colonia todas las casas eran iguales. Entonces el individuo, la novedad, todo esto está montado en el sentir del barranquillero, un poco de la cultura. Y aquí quiero mostrarles otra. Bueno, aquí vemos otra manifestación de borrar el pasado que nos está caracterizando últimamente. Pero hay que remitirse a otras cosas. Hay la tendencia mediatista de culpar al gobernante de lo que está sucediendo. En este caso culpamos a Chávez, en el otro caso vamos a culpar a Eduardo Verano, pero tenemos que ir más allá, es un problema más de la cultura, más de ir construyendo precisamente esa tradición de respetar nuestro propio pasado. Entonces aquí, y vamos a ver también cómo la noción del progreso, que es una noción del progreso montado sobre la razón. Aquí tengo una parte de la tesis donde se entiende que el progreso era el continuo desarrollo de la conquista de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, de la producción de bienes, de la producción de la riqueza, de la producción de bienestar. Es decir, el progreso materialista, el racionalista, científico, está planteado sobre la hipótesis o sobre la premisa de que la ciencia va a dominar la naturaleza. Es un poco lo que dice Marshall, se me olvidó, del libro El desarrollo a escala humana, Manfred Magniff. Manfred Magniff habla de que la noción del bienestar y del desarrollo de Occidente se montó sobre el mito judío-cristiano que dice crecer, multiplicaos y dominar la tierra. Un poco la conceptualización digamos, moderna es que el hombre domine la naturaleza. Y nosotros somos el sujeto, somos los sujetos y la naturaleza es objeto nuestro. A diferencia de la cultura animista de los grupos precolombinos, que la naturaleza, los animales y yo somos sujetos también. Entonces ahí hay un problema conceptual muy grande que está por encima de la voluntad del gobernante. Entonces está planteando de que nosotros para el bienestar dominamos la naturaleza. Hoy en día precisamente la crisis del planeta está en eso y las crisis de los paradigmas están en eso. O sea, no cómo configuramos un lenguaje diferente de comportamiento con la naturaleza. Y aquí lo veremos por lo siguiente. Porque bueno, el muelle de Puerto Colombia se creó en la bahía de Cupino, que tenía la isla Verde, porque era la manera en que nosotros, el mundo, Colombia, se conectaba con el mundo. O sea, Colombia fue importante, Puerto Colombia fue importante porque era la puerta de oro, la puerta de comunicación con toda la modernidad que venía de Europa y de Estados Unidos. Pero en la misma instancia de buscar mejores condiciones de Puerto Varia, se pensó en la construcción de los tajamares de Boca Ceniza. En el 26 ya se estaban empezando a hacer las primeras obras porque era más deseable encontrar un solo puerto donde el mar y el río se encontraran. Como habían muchos puertos como New Orleans, como en Nueva York el río Hudson, en Rotterdam, todos los puertos que están cerca los ríos en un solo punto, el río y el mar. Entonces aquí hay una imagen del campamento de las Flores. Aquí vemos el campamento de las Flores, ya la Boca de Ceniza en 1926, y aquí vemos ya los tajamares funcionando en el 36, y es muy importante y digamos alegórico lo que dice la letra del himno de Barranquilla,
cuchillada del río sobre el mar. O sea, precisamente penetramos el río y la noción del progreso, dominamos la naturaleza y resolvemos el problema para nosotros, para el crecimiento económico, para el bienestar de los hombres. Pero eso tiene sus consecuencias y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ok, está bien, están las bocas de ceniza, fluye con todos los problemas que hemos siempre tenido del dragado, aunque todos los muelles del mundo tienen problemas con el dragado, funcionando durante varios años y todavía sigue funcionando. Y aquí lo vemos, lo que decía un dibujo de 1911, la Isla Verde generaba la bahía que, digamos, cortaba las olas y nos permitía que hubiese una bahía sobre la cual se construyó el muelle de Puerto Colombia. Ya esta foto de 1947, vemos que todavía existía la Isla Verde, ya en el 47 ya estaba construido los tajamares y ya no funcionaba el muelle. Entonces, este es un estudio hecho por unos italianos sobre el problema de la erosión costera. Miren la línea azul que demarca los tajamares. ¿Qué ha significado eso? Los tajamares, digamos la sedimentación normal que sale por el río y que por la rotación de la tierra termina a este lado, se ha ido corriendo porque el tajamar alejó más la salida de los sedimentos. Entonces, hasta el 47 el tajamarillo se conservaba. En el 53, esa misma isla, que es una forma de espiga, ya estaba por este lado. Y en el 2000, y quien haya ido a Puerto Velero, ve que ya está en ese punto. Y hace 15 días hablé con los caseteros de Puerto Velero y me dicen que se está rompiendo también por ahí, por ese pedazo. Ya hay parte en las altas mar que el mar llega y atraviesa por ahí. Entonces, el desconocimiento digamos, de la naturaleza, precisamente de la naturaleza, está generando estos problemas ambientales que luego se reflejaron en esto, que en el 2009 ya se rompe el muelle de Puerto Colombia. Y no es que el hombre lo haya hecho, sino la naturaleza, o el hombre y la naturaleza. En el 2009 se parte el muelle, y aquí lo vemos nuevamente, y esto es lo que queda. Claro, el progreso, desarrollo, de tumba el progreso, o sea, el progreso de querer construir los tajamares, terminaron por tumbar el muelle de Puerto Colombia. Aquí vemos también, por ejemplo, cómo ese afán de cambiar, digamos, de estar siempre como a la última moda, hace que las cosas cambien muy rápidamente. Esta foto es de 1904, el Camellón Abello recién terminado. Era la apuesta por hacer una ciudad que se pareciese, en este caso, guardar las proporciones a París, que era el momento en que los bulevares y toda la reforma del barón de Haussmann era el paradigma de las ciudades modernas. Teníamos que pasar de las ciudades coloniales y Barranquilla no iba a ser colonial, entonces no teníamos plaza. Nunca fue importante Barranquilla la plaza, pero el Paseo Bolívar, o en este caso el Paseo Colón, era muy importante. Esto es 1904. Y en 1937, 33 años, ya había cambiado la fisonomía entonces el progreso. Incluso porque precisamente se pensó que el carro era importante, era más importante que el hombre. Entonces había que darle espacio al carro, porque el carro es la nación del progreso y el desarrollo. Y aquí vemos ya en 1970 otra fisonomía del mismo espacio en periodos de 30, 40 años. O sea, en la historia nuestra no demora, digamos, siglos, centurias, sino 30, 20, 16 años y ya estamos cambiando permanentemente el entorno. Eduardo Posada decía que Barranquilla era una ciudad donde es difícil la nostalgia, porque no hay manera de construir nostalgia, porque todo desaparece muy rápidamente. Y bueno, y quiero traer a colación precisamente el tema de la cultura, porque con un amigo profesor de la Universidad de Sevilla nos decía cómo es el sentir, y por eso es que cuando yo quiero hablar aquí de la cultura más que de las leyes, la cultura intrínseca y la diferencia entre nosotros, los barranquilleros, que nacimos en la modernidad y que parece que fuera una obligación nuestra siempre estar en la actualidad, el sentir diferente de los europeos, que el europeo, el patrimonio es parte de su identidad y eso para ellos es muy importante. Entonces, aquí este es un comentario que me hizo, este es el edificio del Colegio de Arquitectos de Sevilla, que cuando se construyó, fue un concurso en el 76, en el 86 y se terminó,
un periódico conservador, el ABC, hizo una campaña de instigación contra este elemento que estaba construido en el centro histórico de Sevilla, y los ciudadanos, digamos, de motus propio, comenzaron a tirarle potes de pintura permanentemente. El edificio del Colegio de Arquitectura de Sevilla, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, fue el resultado de un concurso arquitectónico. Se terminó de construir en 1986. El periódico conservador ABC organizó una campaña de meses contra el edificio diciendo que era un atentado contra el patrimonio de la ciudad. La gente empezó entonces a lanzar potes de pintura a la fachada, ocurrió varias veces. Entonces, naturalmente la gente estaba rechazando lo moderno. O sea, tenemos que nuestro patrimonio es importante y para ellos estos signos no debían ser. Y por eso que uno encuentra, digamos, que la Europa permanece. Y por esa razón, entre otras cosas, el movimiento moderno se desarrolla más en América que en Europa. Los grandes padres del movimiento moderno, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier sí se quedó en Europa, emigraron, pues, debido al problema de los nazis, emigraron de Alemania y Estados Unidos, pero en Estados Unidos y en América encontraron el espacio para, digamos, hacer sus propuestas espaciales, sus propuestas arquitectónicas, sus propuestas estéticas. Entonces, América recogió bastante del desarrollo de la arquitectura del movimiento moderno, mucho más que Europa. Y otra cosa importante que vamos a ver, los acontecimientos, cómo van a ir modificando la ciudad y cómo se va a construir paradójicamente, se va a conservar lo moderno a través de la tradición, de nuestra tradición, digamos, nuestra tradición católica, o sea, si bien Barranquilla es la ciudad menos católica en su momento, no sé si todavía, que es lo que es en su momento, el siglo pasado, la cultura nuestra va a permitir un proceso de conservación. Y ahora se los explico por qué. Hubo la gran hecatombe, digamos así como en Bogotá hubo el Bogotazo, por decir que hubo un barranquillazo. Este es el inventario de la violencia del 9 de abril del 48, se destruyeron 14 edificios, se quemaron 45 y un edificio fue demolido. Esta lista la saqué del periódico La Prensa. Realmente fue una cosa muy grave. Hace falta un poco investigar más sobre este acontecimiento, pero fue un sismo dentro de la ciudad. No solo en términos políticos, sino en términos urbanos, en términos de la espacialidad urbana. Aquí vemos el incendio del Colegio San Roque, las emisoras unidas quemadas totalmente en el Paseo Bolívar, y la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás fue quemada, un poco también los curas decían que era una blasfemia, que había que excomulgar a esos terroristas. No sé si en este momento habrían encapuchado, pero era más o menos el mismo fenómeno de ese momento. E incluso hay unos chismes que dicen que la gente aprovechó para separarse, porque tenían los papeles ahí, que se quemaron los papeles del acta de matrimonio, entonces chao, y abrimos carpa. Eso sí. Las mujeres se quitaron como 5 años. Sí, exactamente. Entonces fue un acontecimiento que movió la ciudad. Y miren ustedes, por un lado, los prohombres progresistas de la ciudad, que estaban reunidos en la Sociedad de Mejoras Públicas, dijeron: tumbemos de una vez por todas la iglesia de San Nicolás y construyamos una plaza comercial. Pidámosle permiso al Consejo y tumbemos la iglesia. Dice que los deseos de la gran mayoría de ciudades es que comiencen los trabajos de la Catedral de Barranquilla, pensando en la otra que también. Este hecho genera el otro hecho. Que la ciudad carece de plazas y el lote donde está la iglesia de San Nicolás, incendiada el 9 de abril, pudiera convertirse en una plaza de gran beneficio para el sector comercial. Resuelve solicitar del Honorario Consejo Municipal que, previa aprobación de la curia, dicte disposiciones del caso para adquirir el lote de la iglesia de San Nicolás, destándola para una plaza. No obstante, la iglesia dice: la iglesia de San Nicolás debe ser reparada. El vicario general, Monseñor Rebollo, expone las razones por las cuales hay que rehabilitar la vieja catedral incendiada. ¿Cómo se podría hacer un parque central, un parque en el sector central? Ya plantea una cosa, pero la iglesia, que es la tradición, dice: tenemos que conservar este edificio. Y curiosamente, aquí traigo a colación algo que me parece importante reafirmar, un pensamiento de Pamela Flores, que dice:
Barranquilla entronizó desde sus inicios lo nuevo como valor absoluto, que es lo que he estado repitiendo ahorita. Y en concordancia con este imaginario eliminó por negación todo lo que constituyera una tradición. La expresión historia de Barranquilla es reciente en nuestro medio, pues el imaginario que compartimos hasta hace un par de décadas afirmaba categóricamente que la ciudad no tenía historia. En consonancia con esto, eliminó por negación su pasado, ignorando hasta la ruina todo lo que no era nuevo y reemplazándolo cada vez por lo que sucesivamente fue considerado moderno. Eso está en el ADN de la cultura barranquillera, que es una dificultad para la construcción de una cultura del patrimonio, porque ahí estamos en ese paquito. Entonces, ¿quién conserva el patrimonio desde la cultura, desde la esfera de la cultura? Yo lo planteo aquí. La iglesia. Parece mentira, pero los curas son los que van a ayudarnos a conservar. No, déjame. Sí. Al final, porque si no, tengo hasta las 7 para salir. Entonces, una vez que los curas dieron el salto a aceptar las nuevas formas de la arquitectura, se volvieron conservadores de esa arquitectura. Y aquí lo veo en esta parte del libro, que incluso los arquitectos se adelantaron en construir los recintos que permitieran que los cultos de la religión se entronizaran en la cultura moderna, porque generalmente las tendencias eran mantener la tradición sobre elementos de la tradición, de referentes neoclásicos, de referentes coloniales que deberían conservarse como imagen del catolicismo. Pero la iglesia entonces entendió los nuevos signos que arrancaron los arquitectos. Y ahorita les voy a mostrar cómo en 1943, si la pasamos y la retrocedemos, en 1943 Oscar Niemeyer construyó la iglesia de San Francisco de Asís en el conjunto de Papula, hoy es patrimonio de la humanidad. Este proyecto lo construyó en 1943. Y durante 14 años los curas de Brasil se negaron a dar una misa en ese recinto. Durante 14 años estuvo construida y estuvo vacía porque la curia decían, nosotros en ese templo es una blasfemia, nosotros no podemos dar misa. No obstante, la iglesia comienza a dar vuelta y a darse de las circunstancias, y en 1965 en el Concilio Vaticano II dice lo siguiente: la iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. La iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a la necesidad de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la iglesia, con tal de que sirva a los edificios y a los ritos sagrados con el debido honor y reverencia. Entonces ya se ajustaron, porque antes de que, esto fue el Concilio Vaticano II, que fue en el 65, donde ya entonces la misa se da en español, el cura habla de frente al público, pero ya miren, en el 53 Félix Candela había hecho la iglesia de la Medalla Milagrosa en Ciudad de México. En Medellín, el arquitecto Antonio Jaramillo diseñó en el 52 la capilla de la Bolivariana. En el 54 la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. En Bogotá, el arquitecto Juvenal Moya en el 54 hizo la iglesia del Gimnasio Moderno, que todo eran paraboloides hiperbólicos, eran todas estas formas similares. Eduardo Mejía diseñó la iglesia del Colegio de la Enseñanza en Bogotá, y en Cuba en 1956 la arquitecta Olga Echeverreta diseñó la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Entonces los arquitectos se estaban anticipando a lo que a la iglesia le tocó ajustarse. Y aquí lo vemos, la iglesia de Nuestra Señora de Torcolma del arquitecto José Alejandro García en 1957. Entonces, ¿y por qué digo que lo conserva? Porque ahora que estoy viendo que gran parte del patrimonio moderno ha desaparecido, las iglesias no han desaparecido. Y yo veo muy difícil que el párroco de la Torcoloma vaya a tumbar la iglesia de Torcoloma para poner otra cosa, o el párroco del Colegio de la Enseñanza vaya a tumbarla para poner otra cosa. Ellos, que tienen la tradición de la conservación, son en este momento nuestros aliados para que podamos conservar testimonios
de la historia de la ciudad en esa arquitectura. Aquí vemos estas. Y puse inicialmente esta imagen porque, digamos, hay una referencia, no sé si, hoy hablan de copia, pero realmente no es una copia, es digamos una referencia, y vemos como, sí, de Oscar Niemeyer, muy parecido a la iglesia que hizo José Alejandro García. Y aquí vemos, por ejemplo, José Alejandro García, y también esto es en el 58, y también mira esta forma de Eros Sarín, que es el arco de la puerta en San Luis, pero ese lo hizo en el 65, digamos que Eros Sarín se copió de José Alejandro García. Mentira, es un lenguaje que se maneja. Sí, pero aquí vemos también la iglesia del programa del 58. Y miren también la capilla del Colegio de Marymount. Y esta otra capilla del Colegio de los Nogales es de un famoso arquitecto bogotano, Daniel Bonilla, que en el 2012 creo que se ganó el premio de la Bienal de Arquitectura y algunas otras premios, y es un muy buen arquitecto. ¿Dónde es esa? Ese es en Bogotá, en el Colegio de los Nogales. Y esta de aquí es la del Colegio de Marymount, construida por la empresa, me faltó poner Aries Limitada, donde hacía parte Roberto Macaula, era parte de los arquitectos. Miren ustedes el lenguaje. Desafortunadamente aquí sí la iglesia, o por lo menos el Colegio de Marymount no la conservó. Lo único que conservó fue el mural de Obregón que está ahí, ahora lo puse en la otra iglesia. Pero este era el lenguaje con que la iglesia católica se adoptaba a las costumbres modernas, o sea, a la técnica constructiva, a la claridad de los espacios, a las variables de la luz, la acústica, todos los elementos técnicos que hoy se tienen en cuenta cuando estamos diseñando. Y miren la iglesia de capilla de Daniel Bonilla. Cualquiera decía que también es un plagio. Yo soy amigo de Daniel Bonilla. Daniel Bonilla no conoce Barranquilla, se habrá venido 2 veces, ha sido mucho. Yo creo que le regalé el libro, pero le regalé el libro después que hizo la iglesia. No es que la gente esté, sino que es el lenguaje arquitectónico, son los mismos elementos con que tú estás como escribimos de la misma manera, o sea, escribimos de la misma manera la arquitectura. Entonces aquí hay una referencia de esta. Aquí vemos también de las contradicciones también, por ejemplo, José Alejandro García, que fue un arquitecto muy productivo, fue el primer decano de la Facultad de Arquitectura, era una persona absolutamente religiosa. Tan religioso era que hizo una oración, la oración del arquitecto. Y aquí vemos las imágenes de varios proyectos de iglesias que hizo, porque hizo la enseñanza, la torcoroma, trabajó en los paraboloides hiperbólicos de la catedral, y siempre estaba metido en los cuentos, y era hasta última hora hacía cursos de cristiandad y todas esas cosas. Y uno dirá, bueno, porque hay una contradicción, este tipo es religioso, se supone que la modernidad es laica, y sin embargo él es un tipo que es religioso. Aquí son de estas cosas que también se están cuestionando, en que no necesariamente los modernismos en arte corresponden a los modernismos conceptuales, y hay diferentes maneras de ver, o facetas que se puede ver acerca de este gran espíritu que se entiende como modernidad. Entonces este es un personaje muy singular, que en la universidad estamos estudiando su arquitectura moderna. Y bueno, entremos aquí, y esto es una historia que me gusta contar, porque deberíamos tener más tiempo para nada más hacer una conferencia sobre la catedral. Una vez que se quemó la catedral se quemó la de San Nicolás, arrancó una asociación que se llamaba Asociación Pro Fábrica de la Catedral de Barranquilla. Entonces estaban todos los curas, los prohombres, buscando sitios y buscando plata para ver cómo se hacía una nueva catedral. Se ubica donde está ahora mismo. Ese era un lote de las empresas públicas municipales, porque allí estaba un tanque. Inicialmente ese sitio estaba destinado al teatro municipal, pero porque los conservadores en ese momento estaban en el poder, sacaron al teatro y lo mandaron para otro lado, y ubicaron la iglesia ahí, incluso donde ellos decían en el texto que logré, decía un sitio equidistante de todos los sitios de la ciudad, donde solo le falta la plaza. Eso es un texto del 58. Entonces tienen la autorización para hacer el proyecto, y comienzan y contratan 2 arquitectos italianos, Enzo Di Muzio, Agustino Barletto y Rafael Di Muzio, y diseñan 3 propuestas. Esto está en testimonio en la revista actual.
Hay un modelo colonial, un modelo que llaman ellos colonial, un gótico, un colonial y un renacentista. Entonces, apuestan por el modelo renacentista. Bueno, aquí está. Apuestan por el modelo renacentista con esta argumentación. Dicen: con verdadero beneplácito ha recibido esta progresista ciudad capital del Atlántico las informaciones completas que se publicarán en los diarios de la localidad sobre el estilo arquitectónico elegido por la anhelada obra de la Catedral Diocesana. Después de año y medio de haber estudiado en diferentes ocasiones y con distintos arquitectos los mejores modelos del arte sagrado insuperable, se llegó a la conclusión unánime en la Junta de Caballeros presididos por el excelentísimo prelado de la diócesis de que el estilo renacentista es el más conveniente de la época y el desarrollo de Barranquilla hoy y mañana. Esto fue en el 51. Por supuesto, desde la mentalidad de la iglesia, el renacimiento fue el momento de la razón, del humanismo, era la progresista. Entonces digamos que el modelo más conveniente para Barranquilla era el modelo renacentista. No obstante, vino un cura mucho más progresista, que fue el Monseñor Gallego. Cuando lo llega aquí a Barranquilla, un paisa, en el año 54 dijo: no, Barranquilla es una ciudad moderna y necesita una catedral moderna. Y generó un debate como ahorita se está generando de pronto con el Teatro La Milagrosa, en el sentido de que el periódico La Prensa, que era conservador, estaba apoyando esta iniciativa de una iglesia renacentista. Y el Heraldo, más liberal, decía: no, apoyemos a lo que dice el Monseñor Gallego. En últimas terminó los votos de obediencia diciendo lo que diga el padre Gallego. Entonces el padre Gallego dijo una iglesia moderna. Entonces echaron atrás este proyecto, ya había empezado algunas cimentaciones, y contratan a otro arquitecto italiano. Acuérdense ustedes la cercanía que hay siempre entre la religión católica y los italianos. Y contratan a un arquitecto que se llama Angelo Mazzoni el Grande, del Grande. Un arquitecto, que aquí lo tengo, voy a decir. Un arquitecto que se había asilado de Colombia después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de haber sido colaborador del régimen fascista. Desde el 15 de marzo de 1948 trabajaba como profesor de Historia, Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá. Mazzoni, ingeniero y arquitecto, perteneció al círculo de asesores más cercanos a Benito Mussolini y se desempeñó entre 1924 y 1945 como arquitecto de la División de Proyectos y Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles del Estado italiano, en los que diseñó un número significativo de estaciones y edificios del correo postal que hoy son reconocidas por su indudable aporte a la construcción de la arquitectura moderna italiana en ese periodo. Entonces llega un arquitecto fascista, conservador, a trabajar este proyecto, y un proyecto moderno porque él hacía parte de una corriente de arquitectos en Italia que se llamaba el futurismo italiano, que apostaban por las grandes bóvedas de concreto, incluso sobre los aeropuertos, sobre la tecnología, hacía una oda al desarrollo de la tecnología, y eso lo vamos a ver en la Catedral de Barranquilla. Entonces, aquí cambian el Paquito a una arquitectura moderna. Aquí lo vemos, y en los primeros dibujos de la catedral y la Catedral de Barranquilla. Es muy, muy cercano, por supuesto, a la iglesia. Aquí vemos ya pues, estas formas que a mucha gente que viene de los pueblos también dice: pero ¿por qué Barranquilla tiene una catedral tan rara? El común de la gente tiene una catedral diferente. Y otra cosa importante es que hay que ponerse también en el momento histórico de la ciudad. Tengo unos documentos de los adventistas donde decían que Barranquilla, si en Colombia el 98% es católico, en Barranquilla era el 93%, era un poquito menos católico. Porque nosotros, al ser puerto, al ser una ciudad de libre, nosotros tuvimos influencia de los judíos, de los protestantes, de los adventistas, había libertad de culto. Teníamos una cosa, y la iglesia estaba luchando por su supremacía religiosa. Incluso la iglesia del Rosario se construyó ahí porque en el barrio Bajo habían detectado un grupo grande de protestantes.
Entonces la iglesia dijo, no, tenemos que poner la iglesia aquí para contrarrestar el efecto de las otras religiones. Y en este caso tenía que poner la pauta superior con el templo más significativo, la iglesia católica, para aplastar y disminuir el efecto de las otras religiones. O sea, había una competencia. Y esa competencia hizo que hasta ahora, pues, un arquitecto que había trabajado con el Duce, de obras gigantescas, monumentales, entonces era importante que se recogiera en este templo. Entonces se utilizaron todas estas formas de paraboloides hiperbólicos, bien logrados y con una tendencia también gótica con esos vitrales. Aquí lo vemos también en los que digo que trabajó muchísimo José Alejandro García en la paraboloide hiperbólico. Aquí vemos también estas imágenes. La catedral, que le hace falta el campanario, que es un osario, de un dibujo de la planta. Aquí vemos la catedral, otra forma de la catedral. Y que miren ustedes que también corrían también formas parecidas para otras religiones que también era importante para los judíos, que es la sinagoga Betel, que también utiliza paraboloide hiperbólico, a lo mismo de que Félix Candela. Hoy ya creo que me contaba el secretario Jaramillo que va a ser declarada bien interés cultural de la nación. Se está haciendo la gestión porque es realmente un proyecto interesante. Desafortunadamente, por todos los problemas que pasan en Barranquilla, la inseguridad, tiene una muralla horrorosa y no pierde digamos, la visualidad que podía tener para el resto de los ciudadanos. Aquí la vemos también. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Qué horas son? Son las 6. Ah, no tengo tiempo todavía. Entonces, ya vimos que, digamos, un recurso, un aliado inesperado para la conservación del patrimonio de la arquitectura moderna. No me voy a meter, el movimiento moderno, no me voy a meter con los otros periodos. Un aliado que nos salió fue la iglesia, porque la iglesia no va a tumbar estos elementos para que el progreso, buscando el progreso, porque no va a tumbar el concreto por buscar unas estructuras en aluminio de las que hace Tecnoglass, ni mucho menos. No van a construir otra ventana al mundo, una ventana al cielo, no van a construir. Ellos van a permanecer, espero yo, que por un rato con estos desarrollos estéticos y arquitectónicos. Ahora, ¿cómo conservamos desde la moral? O sea, entendiendo la moral como esos juicios particulares, individuales, de la conveniencia de hacer las cosas bien hechas. Pues, los individuos, las personas que tienen un nivel de cultura o una concepción de su patrimonio, o que no quieren, o son conservadores en el sentido de querer conservar el hábitat que vive permanentemente. Una serie de razones individuales desconocidas, pero que son válidas también, que pueden ser aliados nuestros para la conservación. Y aquí contamos, por ejemplo, los herederos de Ascanio García. Ustedes vieron las torres que construyeron al lado. Si él tuviera un pensamiento diferente, muy seguramente saca cuenta y digo, yo puedo construir 20 pisos en altura, tumbo esto y construir una cosa nueva. No creo que se le haya pasado por Ascanio García, los herederos, tumbar el edificio García, que entre otras cosas, desde el punto de la ley no está protegido. No está protegido, o sea, no es bien de interés cultural de la nación, no está protegido por la ley. Es la moral, esa es la cuestión de los individuos, lo que pueden conservar, que es un poco lo que también trataba de hablar Mantanas Mojos, que con la cultura ciudadana hagamos individuos morales que no tengamos necesidad de que la ley se imponga. Nosotros, los colombianos, casi todos se lo apostamos a la ley. Incluso hoy tenemos el caso tan extraño de que los ríos tienen derechos, porque no hemos sido capaces de nosotros, como desde la cultura y desde la moral, construir un respeto por los ríos. Entonces hemos tenido que recurrir a que la ley determine. Entonces muchas de nuestras cosas son de ley. Como yo digo, por ejemplo, cosas buenas de la sociedad barranquillera. Haber sido sitio libre, a que este texto lo voy a repetir, lo he repetido varias veces, pero me parece muy bonito, de Ramón Vaca, dice, quiere decir la gramática, la urbanidad y el catolicismo, tres elementos esenciales para entender la nación en sus más fuertes tradiciones. En la costa caribe colombiana y en Barranquilla en particular, no se daban estos elementos en la forma aceptada por el resto del país. Incluso
Solo hasta 1932 Barranquilla alcanzó la categoría de diócesis. Y aunque en aquel entonces el régimen preconizaba el predominio de una sola religión, la católica, y el empleo de una sola lengua, el castellano, en esta ciudad, puerto, el protestantismo, la santería y la masonería también tenían una expresión mayor que el resto del país. Este es de Ilián Vaca. Entonces, tenemos una singularidad cultural que yo creo que hay que apostarle a ella. Por ejemplo, aquí en Barranquilla han pasado, no sé, 70 años donde no se ha podido instalar los taxímetros. Es imposible que se instalen los taxímetros. Pero es porque yo pienso que nosotros hemos desarrollado una confianza. Tú negocias con el taxista. Ahora se nos metió Uber y otras cosas. Pero en este momento uno negocia. Entonces la negociación directa, ¿por qué no? Porque tiene que estar reglamentada. Uno negocia directamente con el taxista. Por esa razón, y es una explicación que doy yo, no sé si será cierta. Por eso veo que yo veo difícil que en la Universidad del Atlántico ponga una entrada biométrica. No va a suceder. No va a suceder. No va a suceder. Y es ir en contra de la cultura, de nuestra cultura. No lo veo posible. Si no fuimos capaces de poner taxímetros, es pronto pensar esas cosas. Entonces, la cultura, por ejemplo, la moralidad, la moral, los familiares que han nacido, los herederos del Antonio Yar, esta casa, y he estado hablando con ellos, y ellos no quieren tumbarla. Y es una casa del patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno, excelente, es un ejemplo que tiene referencias de la arquitectura del Bauhaus, de Richard Neutra, de las casas que se hicieron en California, lo llaman el California Living, y ellos lo conservan, y nadie les ha dicho, no está protegido tampoco, ellos lo quieren hacer. Aquí también este edificio, los herederos de la familia Velasco, el edificio Bongo, que está por el lado del problema, este edificio lo diseñó Roberto Acosta Madiedo, está en el libro que sacó la Universidad del Norte, hicieron un excelente estudio del bioclimático, del comportamiento, y la norma le permite construir más alto, podría sacarle más, y no lo ha hecho. Los copropietarios del edificio Prado, que también es un edificio, eso sí creo que está en trámite de ser considerado bien de interés cultural. Este sí está, y también un excelente proyecto de Vittorio Magaña, uno de los arquitectos más importantes que ha tenido Barranquilla, y que se conserva. Y además tiene la particularidad que no ha cerrado los antejardines. Todo el mundo cierra los antejados y la gente puede fluir por el antejardín. O no vayamos muy lejos, por ejemplo, también el patrimonio popular. Estas son las casas de los habitantes del barrio Modelo. El barrio Modelo se construyó en el 46 como una política de lo que debía ser un barrio modelo obrero, que debía tener iglesia, tiene la iglesia de la Guadalupe, que tiene un colegio, quería tener un parque, que tener una serie de casas, y estas son las casas originales, y nadie, esto tampoco está protegido. Culturalmente la gente, o particularmente el individuo que vive esa casa, quiere conservarla. Aquí lo vemos también, un habitante del barrio, del barrio Modelo, y estas casas del barrio Simón Bolívar. El barrio Simón Bolívar se construyeron 2.500 casas. Solamente, yo hice un inventario, habrán como 50, 60. Y muy seguramente también la gente podría haber tumbado esas casas y hacer otra cosa. Y como de hecho lo ha hecho la mayoría de la gente en Simón Bolívar. Pero hay gente que quiere permanecer, cuidar la casa. Incluso entré en casas de ellos y tienen fotografías de su casa inicial con sus hijos, con sus abuelos, ahí y la conservan. Y miren ustedes, lo que pasa es que la mayoría de la gente no conoce mucho sobre esta arquitectura, pero aquí está la mano de Álvar Aalto. Álvar Aalto era uno de los arquitectos, de los grandes arquitectos del movimiento moderno, reconocido al nivel de Le Corbusier, un arquitecto finlandés, que cuando yo le dije a unos arquitectos que conocen de esto, dicen, ¿hay verdad en Barranquilla una obra de Álvar Aalto? Sí. ¿Dónde está Álvar Aalto? Álvar Aalto, un arquitecto finlandés, trabajó en la coordinación modular de estas casas. Estas casas fueron un producto que le sobró, digamos, a los finlandeses después de haber resuelto los problemas de vivienda, después que terminó la guerra con Rusia. Y entonces la tecnología que desarrollaron les devolvió volverse exportadores de estas casas que en Barranquilla, en Colombia, se cambiaron por café durante el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, la gente también siente ese poquito de cosas y la conserva, y nadie le ha dicho que lo haga. Aquí vemos otra vez estos modelos de casa, que son bastante frescas, por cierto,
Aquí varios modelitos, tengo más, pero voy a hacer una pequeña muestra de esta casa. Y aquí está la casa de Manuel Carrera, que le maneja Joaquín Armenta. Joaquín Armenta me cuenta las dificultades con que él adquirió esa casa, que acababa de llegar de España, tenía un carrito Renault 4, lo vendió, hizo un préstamo a Comeva, se caía en las cuotas, y con todo el esfuerzo, y eso que él pues, tiene solamente un hijo, pero él valoraba la importancia de esta arquitectura y de Manuel Carrera. Y ahora que escribí el libro de Manuel Carrera, pues tiene mucho más reconocimiento. Y él la vive. Hay algunas adiciones que he hecho que no me gustan, y ojalá lo invité para que viniera para decírselo, pero no vino. Le puse una sirena y otras cosas ahí que me parece medio kitsch, pero bueno, la conservado y por dentro está muy bien. Y entonces, ¿quiénes conservan el patrimonio desde la ley? Y ahí sí nos llegó la ley y nos impusieron ley. Una ley que le tenemos mucha pereza a cumplir. Aquí los colombianos se acata pero no se cumple. La ley nos fuerza a hacer las cosas como deben ser. Y el Estado tiene la obligación también de ir construyendo civilización, o sea, un término cultural. Entonces, por eso se construye el Ministerio de Cultura, por eso se generan las leyes de patrimonio, para que la ley proteja algunos bienes y obliga a la gente a la conservación de la ley. Entonces, por ejemplo, el edificio de la Caja Agraria, por ley, el Consejo Nacional de Monumentos declaró bien de interés cultural de la nación el edificio de la Caja Agraria, hoy Torre Mansur. Todos ustedes se acuerdan del debate grandísimo que hubo sobre que tumbarlo o no tumbarlo. Estuvo la Asociación Amor por Barranquilla, liderada por el arquitecto Cortizo, y todos los debates que se dieron alrededor de eso. Se impuso la ley. La ley dice es bien de interés cultural de la nación. Hay unas autoridades que definen qué es lo que tiene valor, que hay una estética, hay unas cosas que se conservan, y eso genera cultura del patrimonio, porque el Estado también quiere construir una visión de nación. Yo trabajé en este proyecto, hicimos un concurso de ideas con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, tuvo otra vez el arquitecto Germán Samper, y la mejor propuesta fue una propuesta de una arquitecta, Paola Betancourt, de la Universidad de los Andes, que era la que menos intervenía, la que mejor dejaba en mejores condiciones el edificio. El Palacio Nacional de Leopoldo Rotter, otro arquitecto reconocido alemán que estuvo en el Ministerio de Obras en los años 40, esto es bien de interés cultural de la nación. Se le aceptó una adición de la torre de la Fiscalía, que por fortuna mejoraron su diseño, y en este proyecto, en la restauración, se ganó el premio de la Bienal, el Monobulo, que hizo la recuperación bastante fiel a lo que era la conceptualización del Palacio Nacional. Y aquí, mi amigo Ricardo Chance, que está aquí, por eso tienes que venir hoy. Fui a visitar su casa, que hizo un esfuerzo enorme por la conservación, y él me confiesa de que ellos tenían un proyecto de un edificio, con su hermano que era constructor, habían pensado tumbar la casa y construir un edificio. Pero la ley le dijo, usted no puede tumbarlo. Y por fortuna se acompañó de un buen arquitecto y con Bernardo Rebolledo la restauró y hoy es parte del patrimonio. La ley lo obligó, le dijo la ley, vamos a hacer, y se conservó. Entonces la ley también, yo decía, en efecto, la cultura, en este caso la tradición católica nos ha sido un aliado. La moral de los individuos, que cada uno considera que su casa es un patrimonio que tiene una referencia, también se la construye. Y desde la ley también se puede y se debe hacer patrimonio. Yo vivo en el barrio El Prado y yo sé la cantidad de trampas que se hacen para no cumplir la ley. Voy a escribir un artículo que se llama Construcciones piratas en el barrio El Prado, que pululan. Y ahora que estamos hablando del famoso 2020, que va a ser el próximo año, no podemos dejar de hablar del tema. Tiene que ser en un estado actuante
un Estado también ágil, porque tengo entendido que el PEN se ha demorado demasiado y los cachacos en Bogotá se demoran mucho tiempo en definir los proyectos. Todo eso influye en que se va deteriorando, porque si no dejan actuar, la gente actúa por su lado y actúan y se vuelan la cerca. Disculpa, que es el 2020. 2020. Sí. Bueno, y hoy entonces, después de esta discusión, voy a traer a colación una discusión que está en el tapete, que es un problema actual del patrimonio, el Teatro Mira de la Rosa. Y lo vamos a mirar como desde la ley, desde la moral y la cultura, que hacemos con el Teatro Mira de la Rosa. Y lo que se está hablando, no solo lo que yo digo, porque yo soy un observador más. ¿Qué se puede hacer con el Teatro de Mira de la Rosa? Y quiero traer a colación un momentico el Teatro de Mira de la Rosa, que me parece muy importante que lo hablemos en detalle. El Teatro de Mira de la Rosa. Bueno. Otra vez. Está molestando mucho. Bueno, el Teatro Mira de la Rosa fue un proyecto original diseñado por la firma Seisel, Magaña y Liñarolo, ganadora de una convocatoria que se hizo la Sociedad de Mejoras Públicas en 1961. Está ubicado en un estratégico y tradicional sector de la ciudad donde confluyen los tradicionales barrios El Prado, Montecristi y Barrio Bajo. Gestionado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla y todo con el apoyo de la Nación, fue inaugurado el 25 de junio de 1982. O sea, si ponemos del 61 al 82, fueron 20 y pico de años en el proceso. Hay varias cosas que quiero rescatar de esto. Es de los pocos ejercicios en que se hicieron concursos arquitectónicos. Y fue un concurso transparente, donde se invitaron 5 firmas de arquitectos barranquilleros y esta fue la ganadora. Es importante también como testimonio de que las cosas buenas se pueden hacer por concurso. Porque en el gobierno, los 2 gobiernos de Echar y el gobierno de El Cita, o sea, en los 12 años, ¿cuántos concursos arquitectónicos han habido? Que yo sepa, uno solo, y por iniciativa del establecimiento local, y eso de la Cámara de Comercio, fue el Centro de Convenciones Puerta de Oro, que el diseño es de una firma argentina. Pero de ahí para adelante no hay concursos. Con otros concursos en los que yo estuve involucrado, por ejemplo, el concurso de las 5 plazas de espacio público, que fue iniciativa del Ministerio de Cultura. Ni siquiera fue iniciativa nuestra. El Ministerio de Cultura organizó el concurso y dio la plata. Fue el Ministerio de Cultura inicialmente. Gustavo Bell organizó el concurso internacional también del Museo del Caribe. Pero con la cantidad de obras que se ha hecho en estos periodos, que una obra ha sido muy importante, digamos, el desarrollo de proyectos que ha tenido, no hay concursos arquitectónicos. Y sobre todo para los espacios públicos. Ahí tenemos también la Plaza de la Paz, también dada a Deo. Cuando los espacios públicos o las instituciones públicas deben darse por concurso, lo público debe ser manejado de manera pública. Y este fue un buen ejemplo de ese tipo. Eso para mí es importante en construcción de democracia. Entonces, bueno, se hizo el traslado al Parque 11 de Noviembre, donde el Comité de Teatro Municipal contrató la elaboración de un anteproyecto guía con los arquitectos Emilio Álvarez Correas, Pedro Pichón y Llanos. Con ese primer esbozo, los arquitectos José Alejandro García, otra vez José Alejandro, y Alberto González Rubias elaboraron los términos de referencia y el programa de necesidad definitivo, a partir del cual se establecieron las bases para convocar el 3 de julio de 1961 a un concurso arquitectónico en que participaron las firmas Noguera y Dugán, Massari Dineri, Arias, García y Orozco, Castro Gerasi, Arcos, Abello González, Manuel Carrera, Jorge Rabat, Pedro Pichón, Seisel Magaña y Liñarolo, Adolfo Valqués, González y Salcedo. Todos eran firmas muy prestigiosas de Barranquilla. La ganó Seisel Magaña y Liñarolo. Y empezaron a hacer este proyecto, que es un proyecto, digamos, diseñado,
en un lenguaje muy claro, racionalista de la arquitectura moderna de su momento. O sea, esto no es el Teatro Colón, esto es un teatro en que los volúmenes son expresión de las funciones que tiene. Ahí tenemos el recinto de la tramoya, que sobresale porque sobresale y se expresa desnudamente como es. Y estas cubiertas inicialmente estaban diseñadas para que tuvieran por dentro, viera las mismas formas cóncavas y convexas que se veían desde el otro lado, desde arriba. Pero desafortunadamente la acústica no permitió que eso se hiciera así. Tenía este proyecto y tenía una volumetría muy clara, muy precisa, cada cosa en su lugar. No pretendíamos en una arquitectura sesentera, sencilla, minimalista, de pronto se puede decir, para los recursos de la época y en el momento histórico. Y ha desempeñado durante 30 años una función cultural muy importante para la ciudad. ¿Que tiene problemas estructurales? Sí. Y hubo hace poquito, la semana pasada, hubo una tertulia legal donde la gente expuso su punto de vista y me parece cierto. Y estructurales reconocidos como Jaime Curbelo, como Hugo Vargas, dieron su opinión. No se conoce también el diagnóstico. Dicen que es muy grave, pero ¿qué tan grave es? Hay que socializarlo con la gente, ¿sabe? Hugo Vargas dice que con 10.000 millones de pesos se arregla. Y aquí hay dispuestos 60.000 millones más indexación. Con la otra cosa que el Consejo de Estado dictaminó que el Banco de la República tiene que encargarse del Teatro Amílcar de la Rosa por perpetuidad. Esto ya es una pata que se le paga al Banco de la República para siempre. Ya no la puede, tiene que ver. Pero, como yo le decía a algunos arquitectos, ojo, el banco tiene una política y la ciudad tiene otra, hay que interlocutar. Hay que interlocutar y hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que está pensando el banco y qué es lo que piensa la sociedad barranquillera? Porque, sigamos, el banco tiene la potestad, el cliente es la ciudad de Barranquilla, no es lo que diga el banco, tampoco lo que diga la ciudad. Hay que llegar a un consenso de cómo recuperamos este patrimonio, que es un símbolo moderno, a mi juicio. Aquí lo vemos, tener la maqueta, aquí vemos otra fotografía nocturna, aquí vemos los interiores muy sencillos, pero mire, esa acústica fue del ingeniero norteamericano David Nivelin. En los años 80 y pico, vino el presidente de la Academia Norteamericana de Diseño, que vino a hacer una asesoría al auditorio de Confamiliar, y yo estuve muy cerca con él, y recorrimos varios auditorios en Colombia. Y él dijo que el de aquí era uno de los mejores. Mejor que el de Luis Ángel Arango, que lo fuimos a ver y tenía sus aparaticos para medir la verdad. Tenía excelente, muy sencillo, sí, pero tenía una acústica excelente. Hoy, por supuesto, los estándares han aumentado, hay mejores recursos, hay mejores cosas para hacer, pero bueno, ahí hay una importancia. Y si estuviera aquí Gloria Peña, para Gloria Peña, el Teatro Amílcar de la Rosa significó mucho para ella. Entonces, hay mucho valor afectivo y hay también posibilidades. Aquí vemos el interior del Teatro Amílcar de la Rosa, aquí vemos otro interior, y aquí vemos tres edificios que eran emblemáticos. Ya desafortunadamente el de la derecha desapareció, pero la catedral y el teatro mantienen el mismo lenguaje formal. Yo creo que el teatro es hijo de la catedral y Humberto Perea, me parece. Bueno, lo que sí se dice, mira, algo sucedió entre ellos. Compartieron un ADN. Bueno, hay dos cosas que es cierta. En la catedral trabajó José Alejandro García, terminó trabajando las paraboloides hiperbólicos. José Alejandro García trabajó en las bases del concurso de la Mila de la Rosa. Por ahí tuvo que filtrarse algunas cosas que amarraron. Y la Mila de la Rosa puede tener un problema emocional porque al tumbar el vecino, él se afectó. Sí. El problema es más emocional. Sí. Entonces aquí vemos cómo las formas juegan un recorderis, es decir, como
Para la gente, la forma para los parisinos, la forma de la Torre Eiffel es la Torre Eiffel, ya es un referente. Nosotros no somos Torre Eiffel, nosotros somos de la modernidad, de formas simples, geométricas, de formas abstractas, la pintura de Kandinsky, todas las cosas de una formalidad diferente. Y vemos también, por ejemplo, porque la otra cosa que están reclamando, que Barranquilla necesita otros espacios, porque la ciudad necesita, una ciudad metropolitana como Barranquilla necesita espacios de 2.000, 3.500 personas, ya la ciudad le está dando soluciones. Por ejemplo, la concha acústica del Sagrado Corazón, que ahorita lo aumentaron y lo mejoraron, es una solución para, digamos, efectos de cosas de masa. El que hice yo con Schaller en la Universidad del Atlántico tiene capacidad para 1.000 personas, ya es una solución que se le puede dar. El Coliseo Cubierto de la Universidad del Norte, y ahora ya nos enteramos que la Universidad del Norte, la Julio Mario Santo Domingo, piensa hacer un teatro muy parecido al de que tiene en Bogotá, como el Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en la Universidad del Norte, con capacidad para ópera, para cosas con creo que 2.500 personas, ya se está solucionando. Entonces, no se le puede forzar al Teatro Mira de la Rosa que asuma una función que ya no puede. Es decir, es como por ejemplo tener un carro que es Renault 4 y meterle motor de Mercedes-Benz. No puede. El carrito tiene que ser siempre Renault 4 y el Mercedes-Benz tiene otra caparazón. Entonces yo quiero tener como ejemplo, para ser discutido, un proyecto que me pareció muy interesante, que fue la intervención del Teatro Colón. Eso fue un concurso internacional que se le ganó una firma de Medellín, que es de López Montoya Arquitecto, gran amigo mío, y donde vemos cómo ellos, en 3 etapas, hacen, digamos, un nuevo edificio o un complejo cultural que se actualiza, que presta unas funciones de cultura y pedagógicas, pero sigue conservando la esencia del Teatro Colón. El Teatro Colón, para los bogotanos, es el arte en la historia, y ahí está, y se conservó tal cual, se hicieron mejoras constructivas, se mejoraron también la platea que la habían pues enderezado, y la ajustaron nuevamente a la plaza de tipo italiano, pero se conserva y con el mismo aforo, el aforo creo que tienen 860, no se le afectó el aforo. Entonces aquí vemos el teatro y las 2 o 3 etapas. Aquí vemos la restauración del teatro, que se hicieron restauración, por supuesto, del lenguaje original que tiene. Hicieron unas modificaciones en la platea, le quitaron varias adiciones que había tenido a unos anexos que tenía y la reconstruyeron como tal. Y hicieron la modernización de la caja escénica, pues, donde también tenía la tramoya, donde hoy hay, donde hay, digamos, hoy nuevos aparatos para subir y bajar escenas. Ahorita hay una tecnología más desarrollada, y un centro de producción que es en el fondo. En esa parte tienen todas estas cosas. O sea, el espacio de la Mira de Rosa, hay maneras de hacer unas nuevas composiciones con los mismos elementos, hacer unas nuevas composiciones y adicionarles otras cosas. Como ellos, por ejemplo, yo pusieron una sala alterna de 500 espectadores, una sala experimental de 200 espectadores, una sala de ensayo para 150 personajes públicos, un salón de ensayos, un salón de calentamiento teatral, de danza, de cabina de edición. Cosas que, por ejemplo, entre otras cosas, estaba pidiendo los que hacen danza aquí. Está Gloria Peña y todo, un espacio para que nosotros podamos algo de eso. Entonces, algo de eso se le puede sumar, entre otras cosas, que hace parte de las funciones culturales del banco. El banco tiene el tema de las bibliotecas, de la gestión cultural, tiene varias funciones que ya han organizado que pueden seguir funcionando ahí. O sea que tenemos que llegarnos, pero en esencia hay que considerar. Bueno, y ahí hay una cosa que me faltó decir. Para mí tiene también un valor importante porque así como uno de los argumentos que se utilizó para conservar el edificio de la Caja Agraria fue que fue diseñado por un gran arquitecto que fue Fernando Martínez, y que él significó una pauta importante de la arquitectura moderna en Colombia y en Bogotá. Aquí también Vittorio Magaña es para nosotros nuestro propio héroe. Si en Bogotá tienen sus héroes, nosotros tenemos nuestros héroes, porque este arquitecto fue el único arquitecto que mantuvo correspondencia con Le Corbusier, que Le Corbusier lo menciona en el libro del El Modulor, que es un libro que es casi universal de la arquitectura moderna.
Entonces, por respeto a una persona, digamos, del talento, de la inquietud intelectual de Victorio Magaña, por respeto por él, hay que conservarlo. O sea, no podemos minimizar la importancia de este arquitecto. Y ahí tengo toda la investigación que hay que desarrollar sobre todo ese tema de urbanizaciones verticales, que era muy parecido al concepto del modulor de Le Corbusier, y él hablaba de los volúmenes habitables. Es una persona ilustrada, era una persona ilustrada. Entonces, y hizo una arquitectura ilustrada. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la academia para conservar el patrimonio? Pues pensar, investigar y desarrollar críticas argumentadas. Bueno, ahora posiblemente lo que voy a decir me van a ganar más tomates que aplausos, pero esa es la función de uno como académico, generar críticas y pensar sobre lo que se está haciendo desde la mirada de que la universidad está hecha para eso. O sea, las universidades están hechas, es un espacio para pensar. Y si la sociedad no utiliza las universidades, se vuelve acéfala. O sea, las universidades son centros de pensamiento. Hay que generar pensamiento. Que desafortunadamente en nuestra academia todavía está débil, por supuesto. Tenemos apenas 70 años, cuando ahorita la Universidad de Sevilla tiene 500 años, la Universidad de Bolonia tiene 1000 y pico de años. El conocimiento también, la cultura se construye en el tiempo. Hay que también entender eso, pero tenemos que dar los pasos, tanto la pública como la privada. Entonces, aquí, y también traje invitado a mi amigo Miguel Iriarte, voy a analizar también desde la ley, la moral y la cultura las últimas iniciativas urbanas que se están tomando en Barranquilla en relación al territorio, así como explicar yo cómo los tajamares de Boca de Ceniza habían cambiado una dinámica de la erosión y que por lo tanto estamos teniendo unos efectos en el costero, y cómo esas obras de desarrollo, de progreso, dañan el progreso y dañan la naturaleza. En fin, en esa misma dinámica voy a meterme en temas que, por ejemplo, para Miguel, que fue un abanderado de reconocer la ciudad como parte del río. Mar y río son muy importantes, y entonces quiero, y vamos a seguir discutiendo, ayer empezamos a discutir, vamos a seguir la discusión hoy, y quiero traer a colación, digamos, la inquietud poética que tuvo Miguel sobre el río y que generó toda esta, digamos, corriente de poema río. Y dice, y mientras tanto el río, yo no sé si mejor la lees tú, sí. Miguel. O si quieres, vente para acá. Yo creo que Miguel la recita mejor que yo, más con el corazón. Me salté una estrofa porque no me cabía ahí. Sí, bueno, este poema, hecho precisamente en el marco de una preocupación que Carlos conoce, que es un ensayo que se llama Ciudad del Río, otro diálogo interrumpido, en el marco de precisamente ver cómo la ciudad realmente hay unas complejidades en la separación de ciudad y río mucho más serias, ¿no? Fundamentalmente cultural, fundamentalmente semántica. El río, al ser separado de la ciudad, ¿sí? Al mantenerlo separado, al no poder un hijo de vecino cualquiera asomarse al río, estaba sufriendo una mutilación absolutamente escandalosa. Es decir, el privar al ciudadano del acercamiento libre al paisaje, a una corriente definitiva en la historia de la ciudad como es el río, es realmente un escándalo, a mi juicio. Entonces, el poema dice: falsa ciudad de la alegría, ¿dónde está el río en el que alguna vez tus sueños navegaron? ¿Quién ha ocultado su corriente en la mentira para perderlo poco a poco en el olvido? ¿En qué alforjas han quedado tus riquezas? ¿Cuántas manos entraron y salieron de tu falda? ¿Dónde está el traje de luz de aquellas noches? ¿Quién te ha estado manoseando en la oscurana?
¿Dónde está tu memoria, perdida señora de los locos vientos? Atiende otra vez a la jauría que a esta hora regresa por el resto. Y mientras tanto el río, pobre de ti, mujer enloquecida, y yo que te quiero todavía. Gracias. Bueno, entonces, teniendo la importancia del poder, vamos a mirar una cosa desde el territorio. Esta fotografía me la facilitó Enrique G. Es una foto escata aérea de 1928. Ahí se ve un poquitico más como una tonalidad verde y una línea divisoria, toda una parte del territorio que se fue agregando en Barranquilla por efectos de la erosión y de la sedimentación general. Todos esos terrenos que están, digamos, casi desde la 30 para la orilla, son terrenos de baja capacidad portante, porque son productos de la erosión y de la sedimentación, se han ido sedimentando. Y eso es producto de lo siguiente, es una lógica que tiene el comportamiento de los meandros de los ríos. Los ríos tienen unas vueltas, tienen una serie de vueltas. Entonces, en la orilla interna convexa genera unos aluviones y en el otro lado genera una erosión. Eso es lo que sucede en Barranquilla, aquí, donde vemos que aquí por la curva, en la zona convexa, se genera sedimentación y del otro lado es bastante. Incluso por eso montaron el puerto de Palermo, porque el puerto de Palermo no tiene que cavar, sino que ahí mismo tiene una buena profundidad del lado de la otra orilla. Y aquí vemos cómo precisamente esta foto de los caños y los humedales de Barranquillita de 1928 muestran que Barranquillita era lo que Jorge dice que era una laguna. Básicamente eran esos sedimentos que ahorita veremos de tarulla, de sedimentos muy endebles que lo fueron rellenando y fueron recuperando como Barranquillita. Pero básicamente eran unos humedales. Y aquí ven que vemos el mercado. Y aquí lo vemos mucho más claro, ya en 10 años, pues en el 38, cómo toda esa zona verde es producto de esa forma del río, de la dinámica que genera de este lado unos aluviones y del otro lado genera una erosión. Ese es el comportamiento por ahora. El río ha tenido como seis salidas en 1000 y pico años, pero por ahora lo que nos toca vivir va a ser eso. Entonces, miren de qué manera ha influenciado la Barranquilla, que el historiador Armando Arrieta considera que la génesis de la ciudad, o sea, Barranquilla, no fue fundada por los españoles. Acuérdense que los españoles traían ya una parrilla, era la retícula, con una plaza central, unas calles reticulares, y ese era el orden colonial y el orden urbano colonial. Nosotros fuimos un sitio libre, por supuesto el proceso de crecimiento también urbano fue espontáneo. Entonces, los caños van a marcar la forma de la ciudad. Y en los caños se desarrollan las barrancas, que era donde la gente hacía el comercio. Eso a finales de la colonia y principios de la República. Estaban las 5 barrancas. Y él dice que la génesis de la ciudad obedece a un patrón que se llama ocupación espacial longitudinal discontinua, que es una ocupación espacial a lo largo discontinua. Esa fue la forma que fue tomando la ciudad, por efecto de los caños del río. E incluso la forma urbana del primer espacio público de la ciudad toma la forma de los caños. Esa forma sinuosa que tienen los caños va a incidir en la forma sinuosa que tiene el Paseo Bolívar. El Paseo Bolívar no es totalmente recto, tiene unas pequeñas curvas. O sea, en la matriz formal de la traza urbana de Barranquilla está marcado por la herencia del río y por la herencia de los caños. Que en Barranquilla, y aquí Barranquilla, el acercamiento del río está mediatizado por los caños, y el acercamiento de Barranquilla con el mar estuvo mediatizado por el ferrocarril y ahora por las piedras. Nosotros no somos como Cartagena o Santa Marta, que tienen el mar ahí. Nosotros tenemos el mar. Para tener la vivencia del mar tuvimos que inicialmente ir en ferrocarril y después en carro. Y lo mismo con el río. El río tuvimos una vivencia a través de los caños. Y aquí vemos cómo el mercado público en 1982 se comienza a desarrollar en los caños. Los caños, en la construcción de las ciudades, tanto la plaza como el mercado,
son cosas muy importantes para construir ciudadanía, construir un germen de ciudad. Y aquí quiero ver estas imágenes, mostrar estas imágenes, cómo el río y en los caños era el elemento aglutinador de la sociedad. O sea, aquí se encontraba todo el mundo. Acuérdense que los supermercados básicamente surgen en los años 70, incluso según la referencia que yo tengo, el supermercado Rayo fue el primer supermercado en Colombia, porque los almacenes Sears de Barranquilla fueron los primeros del país y montaron el supermercado Rayo, y el autoservicio es americano. Entonces, hasta los años 70 todavía el mercado era muy importante. Y vemos aquí en esta imagen cómo era también un elemento donde toda la alimentación venía por el río. Entonces, de los pueblos salía la alimentación, venían y salían alimentos y servicios a través del Estas son unas imágenes de la foto de alemán Neuma, donde vemos también la riqueza de este tumulto de gente, de que genera, ahí donde está la cultura, el encuentro con la gente. Era una manera de vivencia cotidiana del río. Aquí lo vemos también, este era nuestro paisaje, un paisaje que incluso habían postales a colores, coloreadas a la fuerza, donde se enviaban como imagen de la ciudad. Esas eran las postales de la ciudad. Aquí vemos también estas imágenes, miren los barcos que había, las embarcaciones. En la Plaza Huerta en 1920, aquí lo vemos esta imagen también. Aquí vemos estas imágenes, cualquiera decía que es una Venecia, pero teníamos un discurso muy metido con el agua del río, con el agua de los caños, ahí estaba, era parte del paisaje cotidiano. Y olía también. Y también olía mal, ese sí. Pero ahora mismo como en el olor sí lo ha conservado. Sí. Pero por ejemplo en Europa los mercados los recuperan el problema ambiental, pero nosotros lo que hacemos es tumbarlo. Y no nos metemos en el problema ambiental. El problema ambiental hay que recuperar, hay que hacerlo. Incluso se hizo una parte, porque antes, hasta hace poquito, los emisarios finales de las alcantarillas llegaban hasta el caño. Ya lo recogieron, eso es un trabajo que Carmen Arevalo puede explicar muy bien, que ya lo hizo la AAA. Pero bueno, aquí eran los caños, miren estas imágenes. El mercado público ya en 1960. Otra conexión muy fuerte con el río era la intendencia fluvial, que era la estación de pasajeros. La gente llegaba y salía por aquí. Esto está muy referenciado también en el cuento de los amores del tiempo del cólera de Gabo. Y tengo una información que en 1935 el Departamento del Atlántico se ganó los Juegos Nacionales Deportivos. Barrimos en todos los deportes. Y el tumulto de la gente para recibir, porque ellos vinieron por el río, creo que los Juegos habían sido en Ibagué, no sé dónde vinieron. Y era el lugar de encuentro donde llegaban las reinas, era un lugar muy importante de la sociedad al día del río, era la vivencia del río porque la gente llegaba por el río. Aquí lo vemos. Esto es lo que yo llamo un pasado glorioso de la intendencia, a lo que yo llamo un presente excluyente de la intendencia. La intendencia, ok, se intervino, estuvo muy mal, está la Secretaría de la Cultura, están por ahí los que comen Boca Chico, pero miren el resto del paisaje. Y el resto del paisaje, especialmente con un personaje urbano muy importante, que son los pescadores. Y esto se hizo durante el gobierno del Cita Noguera, donde se reconstruye y nunca se piensa en el pescador. Cuando yo les estaba mostrando la otra imagen, la importancia del pescador, y me acuerdo, no he podido localizarlo en la prensa, que hubo una manifestación de pescadores en Barranquilla. Yo sí me llamé la atención. ¿Cómo así que pescadores en Barranquilla? Pues sí, hay mucha gente que todavía es un rezago de esa cultura que viven del pescado. Y en vez de esta es una toma que tomé a las 5 de la mañana, donde tenían que utilizar los andenes para limpiar el pescado y vender el pescado, que todavía llega gente a pescado. Y miren este paisaje de unos pescadores entre la basura y la contaminación haciendo sus actividades. Aquí vemos otra imagen. Aquí miren, no hay un atracadero, y ahora les mostré cómo sí se puede hacer atracadero, pensando en que el río es de todos y que incluye a todos. Y que vamos a ver que hay un proceso de segregación social muy marcado en las propuestas que se están haciendo. Aquí lo vemos, están apartados. Tienen que tirar, en este pedazo de acá tiran un plástico y improvisan una plaza de pescado a las 5 de la mañana para vender lo que sacan. Aquí vemos otra imagen.
Y aquí vemos, este es lo que los excluye totalmente a ellos. Le cierra las posibilidades de conectarse con la ciudad, porque la gente está pensando en el carro y no está pensando en los pescadores. No hay un pensamiento múltiple que tenga las otras dimensiones de la ciudad, las otras vivencias de la ciudad. Es la vivencia de la gente que está en carro y no piensa en las otras dimensiones. Y miren, a finales del siglo XIX ya había un puente abatible del que tan orgullosamente se declara ahora el alcalde de que está haciendo un puente súper levadizo. Ya el 19 existía. Es cuando dijo, apostamos el futuro sin desconocer el pasado y terminamos haciendo el futuro lo que hacíamos en el pasado. Entonces aquí el puente Ferrara entre la carrera 41 y Barranquillita. Y estuvo funcionando desde finales del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX. Era un muelle levadizo que podían pasar los puente que subía y bajaba y la gente pasaba y los pescadores tenían posibilidad de asistir a esto. Luego en 1920 se construyeron 3 puentes más, pero mírenlos así de alto, donde podían pasar los barcos. Entonces, esa intervención, ese río que se está construyendo es un río para todos. Hoy con esa cosa estrangulan la posibilidad de que el pescador pueda tener también esa vivencia cotidiana del río. Y miren que sí se pueden hacer soluciones. Esto es en Panamá. Panamá, usted sabe que ha sido una gran reforma urbana. Y esta es la Plaza de Mercado y la ciudad de Panamá donde llegan los pescadores. Esto es reciente. Aquí vemos la Plaza de Mercado con los pescadores, los barcos que llegan. Ahí están. Aquí están. Aquí miren las plazas, metiéndole infraestructura de frío y mejorando las condiciones. Uno puede comer fácilmente ahí, todo el mundo llega. Eso es inclusión social, eso es incluir al pescador, eso es incluir la dinámica de las ciudades. Y muchas ciudades del mundo tienen mercados en esas condiciones. Entonces, eso es lo que yo critico, digamos, o que quedaron cortos la administración con estas cosas. Aquí lo vemos en Panamá, esto es en Ciudad de Panamá. Aquí lo vemos en Panamá. Bueno, y ahora vuelvo a otro tema, el malecón del río. Este es el malecón de Guayaquil. Guayaquil siempre está a la orilla del río, no ha estado intermediado por una laguna ni por unos caños, tiene la conexión directa porque no tienen el problema del meandro. Ellos tienen otro problema, que el río se retira por la mañana y por la tarde entra la corriente, entra el mar, básicamente entra por el problema de las mareas que hay en el Pacífico. Pero miren aquí, la ciudad está, entonces, el malecón está tejido a la traza de la ciudad, a la estructura urbana, hace parte ya de las cosas. Aquí lo vemos, uno atraviesa la calle y ahí está la ciudad. Ahí está, la ciudad está al fondo, existía antes del malecón. Aquí lo vemos, la ciudad está ahí. Uno puede salir caminando para llegar al malecón. Hoy tiene que coger carro. Ya genera una exclusión. Montería está amarrado a la ciudad. La Ronda del Sino, aquí está, el malecón. Ahora vamos al malecón del río. En efecto, en una ciudad como Barranquilla, que tiene pocos metros cuadrados de espacio verde, de la ciudad que menos espacio verde tiene, y que incluso lo que ha hecho dar con los otros parques es muy meritorio, porque entre otras cosas no incrementó los espacios públicos verdes del parque en la ciudad, sino que hizo una recuperación del patrimonio. Ya estoy finalizando, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tengo? Falta 5 minutos. Ah, bueno, ya 5 minutos tengo. Entonces aquí vemos, en efecto, este paisaje es interesante, uno disfruta, la clase media va y uno se siente un reconocimiento del espacio. Es el río manejado como un concepto de amenidad, es ameno para una recreación, eso está bien, no lo voy a negar, eso está bien. Pero hay cosas que le hacen falta y hay cosas que hay que manejarlas con cuidado. Aquí lo vemos, la Avenida del Río en el 2014, que fue el primer inicio de esta intervención. Que nos puede pasar como lo que pasó con las bocas de ceniza, con los tamares de boca de ceniza, por lo siguiente, porque miren esto, tarulla y sedimento taponan la Avenida del Río. Esto no es gratuito, esto no es el momento que la naturaleza pasó y dejó esto es un problema de los cambios de la hidrología del río a través de los malecones que están mandados a recoger. En Europa ya estos tipos no se hace. Ya les voy a explicar por qué. Entonces miren,
Lo que era el lindo muelle este que ustedes ven aquí, ese muelle que ven ahí a la derecha, quedó convertido en esto. Increíble eso, increíble. Quedó convertido en eso. Convertido en eso. Y además, aquí está todo. Y ahí dice, ahí en ese espacio que tengo en rojo está localizada el futuro edificio de la alcaldía. Yo hablaba con Cuello, que son los Coneicos de ellos, que ellos tenían el contrato este, y me decían que cuando iba a finalizar el gobierno del CITA, el CITA decía, yo quiero estar ahí. Terminó el CITA, siguió a Alejandro Char, y tengo entendido que ya no lo van a hacer. Esto no lo sabemos los ciudadanos, un montón de plata que se gastaron tratando de darle estabilidad a ese suelo tan malo. Y creo que dicen que compraron el edificio del BCH, que está al lado de la alcaldía, y la van a hacer ahí. Y miren ustedes el paisaje que le iba a tocar. Entonces, miren, aquí vemos que es la sedimentación causada por la orilla convexa. Y si le pones un malecón, que es una barra, con más razón se te va a generar esa sedimentación que no es solamente tarulla, es arena. Y con el tiempo se consolida más, se consolida más, se consolida más. Y querer ver el río se nos va a volver otra vez un proyecto de largo aliento. Y aquí lo vemos, aquí está otro más interesante, porque ayer, analizando con cuidado, me encontré que esta sedimentación va a terminar de cerrar los caños. Ahí lo vemos, se están cerrando. Cuando se cierre eso, ahí sí, se murió el río. Porque no va a haber agua para el caño de las compañías, para el caño de los llamas, porque se está cerrando la boca. Se está cerrando la boca. Y esto es un problema ambiental por desconocer la naturaleza, que es el discurso que hoy se está manejando. Me he acercado a esto gracias a una tesis de maestría de Harvard, de una muchacha bogotana, que mira el río como patrimonio, donde está guiado por no un pensamiento americano, sino por una pareja de arquitectos indios, Philip da Cunha y la mujer, que tienen toda una versión, una mirada más oriental de esa relación del yin y el yang, de esa relación de mirar no la naturaleza como terrícola, sino también como desde el agua, cómo miramos el paisaje desde el agua. Entonces, son otras sensibilidades que hay que involucrar en estas cosas. Entonces, aquí vamos a tener problemas. Y ahí el puntico amarillo donde se pensaba poner la alcaldía. Pero lo que uno está viendo, esta fotografía de Google, Javier, ahí se ve que se están cerrando las bocas y se van a cerrar. Este era Barranquillita, la loma, miren los anchos que eran los canales, incluso ahí mismo estaba el hidropuerto de Veranillo, estaba en la mano derecha. Todo esto se ha ido cediendo por la ocupación del hombre y también por la lógica de hidrógeno. El Centro Europeo para la Restauración de Hidrógeno, y ya con esto termino. Miren ustedes también el logotipo, de una línea recta a una línea sinuosa. Se llama el Centro de Recuperación de Restauración de los Ríos. Es lo que dicen las tendencias. En Europa están tendencias a recuperar, y en la América Latina la tendencia es a ponerle diques. Y en cambio en Europa los están liberando. Y aquí lo vemos, por ejemplo, restauración de río, el río Isar en Mónaco. Miren, era como un tubo. Le quitaron los arillones y están dejando que fluya la naturaleza, porque la naturaleza tiene su dinámica. Y esa dinámica va a generar también ecosistemas, vida, pescado, y han hecho una recuperación ecológica impresionante a través de esta cuestión, antes y después, lo que están haciendo en Alemania. Aquí vemos, mira, aquí están los arillones, que entre otras cosas es una conducta que tienen casi todos los pueblos ribereños. Todos los pueblos ribereños ponen un jarillón y están, estas cosas ya se piensa diferente. Es reconocer que la vida, el río tiene su propia vida y que nosotros no solamente podemos llegar y dominar la naturaleza del río. Aquí lo vemos también, que se permita que se inunde. Uno también se pone a pensar, ahorita se está inundando Venecia, pero ¿cuántas veces no se ha inundado Venecia? ¿Cuántos años no tiene Venecia? Pues tenemos que dejar que el agua funcione, porque el agua es el agua y es parte de la naturaleza. Aquí vemos el río Royle en Francia, también donde se le está permitiendo que genere su meandro. Aquí también, esto es en la laguna de Venecia, ya miren, toda esa parte ya la han desarrollado en humedales, están manejando el río de otra manera. Y bueno, ya para terminar, como colofón, quiero terminar con esta frase de Rogelio Salmona. Considero que hacer arquitectura en Colombia y en América Latina es un acto político. La defensa de lo público, las intervenciones arquitectónicas respetuosas en la ciudad,
la defensa del paisaje, la estética concebida como una ética y la lucha contra la segregación social son y han sido las motivaciones para ejercer este oficio. Este es mi mensaje final. Muchas gracias.